La clase de hoy empezamos un tema nuevo, que es un tema que ustedes ya trataron en la teoría, que es la recursividad. Recursividad es un tema que les va a servir independientemente del lenguaje, independientemente incluso del paradigma, ¿sí? El concepto de recursividad es un concepto que no tiene que ver con la programación estructurada específicamente, sino que es un concepto que se trata en todos los paradigmas. Incluso hay paradigmas de programación donde la recursividad tiene mucha más fuerza y mayor importancia en los lenguajes. Recursividad lo que nos permite es hacer una repetición de acciones, en cierta manera, de una forma controlada, que es una forma diferente a como lo veníamos trabajando, que lo trabajábamos con las estructuras de control repetitivas. O sea, sería como una contraparte la estructura de control repetitiva, donde nosotros, sin hacer uso de esas estructuras de control de tipo repetitivas, podemos repetir acciones, básicamente. La recursividad o el concepto de recursividad o de recurrencia no se aplica exclusivamente a la programación, sino que se aplica en cualquier campo y trata específicamente de cuando nosotros tenemos, como le dice ahí, la construcción de una cosa que se lleva a partir de la propia cosa, o sea, a partir de ella en sí misma. Ahí les da el ejemplo en la imagen de un helecho, ¿sí? Las hojas del helecho son un ejemplo de recursión donde cada una de las partes de la hoja vuelve a tener exactamente la misma forma que la hoja principal. Nosotros podemos encontrar recursividad en muchísimas cosas en el diario, digamos, ¿sí? O en temas que son conocidos. Un ejemplo de recursividad son las muñecas mamushka, donde las muñecas, cuando uno las va desplegando internamente, tienen la misma muñeca, pero un poquitito más chica, nada más, digamos. Pero se refiere a eso, a la posibilidad de crear algo a partir de sí mismo. Cuando nosotros esto lo trasladamos específicamente a la programación, entonces lo que vamos a estar hablando va a ser de la construcción de un algoritmo donde al momento de construir el algoritmo, él hace referencia a sí mismo en el proceso de construcción. O si tengo una recursión indirecta, el algoritmo va a hacer referencia a otro, o sea, tengo una función que hace referencia a otra función, y esa función vuelve a referenciar al primero. Ustedes en la teoría vieron que hay dos tipos de recursividad, la recursividad directa y la recursividad indirecta. La recursividad indirecta es la que les dije recién, o sea, una función A hace invocación a la función B y la función B vuelve a invocar a A. Para que esto funcione correctamente, en algún momento tiene que haber un corte que permita que se retroceda y que vuelva al control a la función original, de tal manera que no se genere un bucle infinito. Y si estamos trabajando con una recursión directa, pasa lo mismo. La recursión directa es la función se va invocando a sí misma. Ella se invoca a sí misma y se vuelve a invocar y así, hasta que llega a un punto en el cual tiene que cortar. Si nosotros no establecemos ese corte, nuestra función recursiva va a ser una función de recursión infinita. Entonces, eso que nosotros usamos para cortar es lo que se conoce como el caso base. Las funciones recursivas o los algoritmos recursivos básicamente están conformados por una estructura de control selectiva, ¿sí? O condicional, en la cual la estructura va a determinar la diferencia entre el caso común o el caso general y el caso base. El caso base es la que va a producir el corte en sí, y el caso general es el que va a seguir repitiéndose y en el que va a estar la referencia a sí mismo. O sea, en algún lugar dentro de la función tiene que haber una autorreferencia, y eso va a ser dentro del caso general. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, bueno. Yo creo que con lo que se vio en la teoría ya deben tener bastante claro el concepto, porque no es un concepto difícil. O sea, es un concepto bastante simple. A la hora de implementarlos, a veces es un poco complejo llegar a la solución recursiva. Dentro de un dominio de un problema, encontrar cuál es el caso base, cuál es el caso general y dónde tengo que colocar la autorreferencia. Pero en sí el concepto de recursión no es un concepto difícil, ¿sí? Es pregunta de final siempre esto, o sea, ¿cuáles son las características o qué tiene que tener una función recursiva?
Y una función recursiva tiene que tener una estructura condicional o selectiva, tiene que tener un caso base y tiene que tener un caso general en el cual se hace la autorreferenciación. Por ejemplo, ahí está el ejemplo del factorial, que lo habrán visto en la teoría. El ejemplo del factorial nos dice que el factorial de n va a ser igual a n por el factorial de n menos 1 si n es mayor que 0 o a 1 si no lo es. Entonces, nosotros tenemos que el factorial de n es mi función. Yo necesito calcular el factorial de n. Pero para poder calcularlo a él, voy a tener que volver a llamar a la misma función cuando hago el factorial de n menos 1. Y esa sería, en ese momento, nosotros estamos haciendo la llamada recursiva, o la autorreferenciación, si lo quieren ver, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Vieron en teoría las torres de Hanoi? Sí, profe. ¿Vieron el ejemplo en Vimos en código? esta materia y vimos también en otra materia, así que estamos ¿Vieron conociendo, creo. el ejemplo del código? ¿Lo vieron en la teoría? Sí, creo que sí, sí lo vimos. Sí, bueno. La idea de la torre de Hanoi, como saben, es, tengo 3 torres y tengo una serie de platos o de esferas y los tenemos que ir moviendo hasta que queden del otro lado, digamos, ¿sí? Eso, si lo tenemos que resolver de una manera repetitiva, puede hacerse, pero el código es demasiado engorroso. Entonces lo que se hace es resolverlo de una forma recursiva. Este es un ejemplo de torre de Hanoi aplicado en código C. Y fíjense que es un código muy sencillo. Tengo la función torre de Hanoi que recibe 4 parámetros. Recibe a n, que es la cantidad de discos que voy a tener, digamos. Voy a tener el valor que me indica el origen del disco, o sea, dónde está, el auxiliar que va a ser para su intercambio y el destino, hacia dónde va a ir el disco. Y lo que va a preguntar es mientras n sea igual a 1, ¿sí? Si n es igual a 1, entonces él va a mover el disco. Pero si n no es igual a 1, él va a volver a invocar a la función. Cuando vuelve a llamar a la función, torre Hanoi, y le envía el parámetro n-1, origen, destino, auxiliar, esta es la autorreferenciación. El if va a ser mi estructura condicional y el mover, o sea, el imprimir por pantalla, mover disco de una posición a otra, es lo que sería nuestro caso base. El movimiento va a ser nuestro caso base. Cuando corte, cuando se dé esta condición, él va a cortar. Si no se da la condición, él va a seguir haciendo esta acción de este lado, digamos, ¿sí? Vamos a copiar este código y vamos a probarlo. Este es el tutor que en una de las clases anteriores le mostró el profesor Princich. Esto está puesto para que codense, sí. Pero en vez de, vamos a ponerle un número, no vamos a leer, sino que vamos a ponerle directamente un número que vamos a hacer igual a 3. Tenemos 3 discos, ¿sí? Y queremos moverlos. Vamos a pedirle que lo ejecute. Este es el código, ¿sí? Nosotros lo que queremos es que se ejecute. En esta ventana me va a ir mostrando los resultados y en esta parte me va a ir mostrando los valores que van tomando cada una de las variables y dónde se hacen las llamadas a las funciones, ¿sí? Arranca, empieza el main, coloca a n, define a n, pero todavía no le da un valor. Una vez que termina de ejecutarse esa sentencia, n vale 3, ¿sí? Se llega a ver la pantalla. Ahí capaz se ve un poquito más. Sí, se ve. Ahí se ve mejor. Seguimos ejecutando y empieza la primera invocación a la función. En la invocación a la función, torre Hanoi, los 4 parámetros todavía no tienen valor. Cuando empieza efectivamente la función a ejecutarse, asumen los 4 valores que se le mandaron en la invocación. N vale 3, origen vale 1, auxiliar vale 2 y destino vale 3, ¿sí? Después de eso, lo que hace es evalúa el valor de n. Como el valor de n le dice que es falso esta condición, pasa a la primera acción del else. En la primera acción del else está la invocación a torre de Hanoi de vuelta. Vuelve a ejecutar, si se ven, él vuelve a llamarse a sí mismo y cuando se llama a sí mismo, arranca de vuelta la función. Otra vez, con los parámetros sin valor. Entra la función, los parámetros asumen los valores que le corresponden
n pasó a valer 2, porque cuando le mandamos el valor aquí, le mandamos el valor de n menos 1. Entonces, n vale 2, origen vale 1, auxiliar vale 3 y destino vale 2, ¿sí? Profe, ¿por qué se cambió ahí auxiliar y destino? Cuando arranca, origen vale 1, auxiliar 2, porque estás haciendo el movimiento. Esto tiene que ver con el método específicamente. La forma de la... Acá vos te referís que dice origen, destino, auxiliar, y después dice auxiliar, origen, destino. ¿Te referís a esto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y después abajo, en la segunda vez, ya auxiliar vale 3 en vez de 2 y destino 2 en vez de 3. Sí, pero es porque fíjate que cuando ingresa, destino está valiendo 3 en realidad. ¿Sí? Pero cuando le envía, destino es el segundo valor. Entonces, el valor cambió, o sea, al cambiar acá el orden en que envía los valores, cuando ingresa a la torre, ingresa, o sea, para la torre es n origen auxiliar destino. Cuando él hace las invocaciones internamente por el movimiento del método, lo que hace es ir cambiando las posiciones. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entendió, se entendió. Bueno. Entonces los valores, por supuesto que te van a cambiar. Ahora vale 2, 1, 3, 2. Si seguimos, vuelve a evaluar, se va otra vez al else. Necesita otra vez hacer una invocación a Torre Hanoi. Vuelve a hacer la invocación. Asume el valor 1, 1, 2, 3. Cuando evalúa, le dice que en la próxima n ya vale 1. ¿Sí? Como está valiendo 1, ingresa aquí, al principio del if. Llegó al caso base de esa llamada recursiva. ¿Sí? Para esta primera invocación que se hizo acá, Torre Hanoi, la primera vez. En ese caso, cuando él le dice que vale 1, va a ejecutarse el printf. Ejecuta el print y muestra. Movió el disco de la posición 1 a la posición 3. ¿Sí? Separa al final, ya terminó, pero termina esta llamada, la última. Fíjense que cuando yo doy next, desaparece. Esa llamada se perdió. Pero se quedó en la llamada anterior, ¿sí? En esta llamada de Torre Hanoi, él ejecutó la primera sentencia del else, pero le está faltando la segunda. Imprime esto, que dice acá, mover disco. Muestra eso y separa en la tercera. La tercera es una nueva llamada. Cuando vuelve a ejecutar la tercera, aparece una nueva llamada a la función. En esa nueva llamada a la función, asume los valores 1, 3, 1, 2, viene y pregunta otra vez por el if. Cuando pregunta por el if, va a volver a entrar en la primera opción, el primer print, porque el n vale 1. Muestra, ¿sí? En la tercera línea, mueve el disco de 3 a 2 y se va a terminar esta llamada, esta función. Vuelve acá. Para esta llamada, él ya había hecho la primera invocación, el mostrar, y la segunda invocación, o sea que terminó. Cuando termina, corta. Y se vuelve a la primera de todas. En esta está parada en la invocación que hizo el main. Cuando se para ahí, se va a imprimir. Está en esta línea. Imprime y vuelve a arrancar con la siguiente. La siguiente línea es otra vez una llamada a sí misma. Vuelve a ejecutarla, crea otra, le da los valores, n vale 2, o sea que va a ir por la segunda opción, por el else, va a ser una llamada recursiva a Torre Hanoi, vuelve a crear, como n vale 1, el if le va a decir que tiene que mostrar, cuando muestre, aparece aquí, se va a terminar esta última llamada y va a retornar después del mostrar, ¿sí? Muestra acá, vuelve a Torre Hanoi, se mostró una línea más, hace una nueva llamada recursiva, es esta que está aquí, asume los valores donde n vale 1, o sea que va a entrar por el verdadero del if y va a mostrar otra vez por pantalla, ¿sí? Una vez que mostró por pantalla eso, como en el else él ya recorrió la primera llamada recursiva, el mostrar y la segunda, termina la función, corta esta, separa en la anterior, que también había hecho todos los pasos, y ahí recién llegó al final de la primera invocación. Cuando llega al final de la primera invocación,
retorna el control al programa principal, que sería el main. Y ahí terminó de ejecutar, ¿sí? Y hizo todo el movimiento. Como verán, lo que hace es, la llamada recursiva, cada vez que se invoca, está creando la ejecución de una nueva función, idéntica a la anterior, de la cual se tienen que ejecutar todas las sentencias que correspondan. Al haber una sentencia de control de tipo selectiva, va a haber, si es el caso base, se va a ejecutar solo lo que está dentro del verdadero, digamos, ¿sí? De ese caso iba a cortar y va a volver al anterior. Pero en el caso del recursivo, generalmente, cuando hay más de una llamada, esa llamada vuelve a llamar a otra y así se va haciendo, o sea, se genera un hilo de ejecución. Todo esto es como si se fuera colocando en una especie de pila, ¿sí? Se coloca en la pila cada una de las llamadas. Y cuando termina de ejecutarse una, vuelve hacia atrás y se van eliminando de la pila las llamadas en el orden, o sea, contrario al que fueron ingresando, ¿sí? Igual que una estructura de pila. Si retomamos acá, ¿sí? Yo les dije que esto lo pueden manejar con cualquier lenguaje, no necesariamente tiene que ser con un lenguaje de tipo estructurado. Por ejemplo, acá tienen dos códigos de ejemplo de Torre de Hanoi, pero en otro lenguaje. Tenemos Python y tenemos Java, ¿sí? Vamos a probarlos también. ¿Profe, usted subió los PDF? ¿Sí? Sí, esto queda todo en la carpeta. Aquí está Java. Vamos a hacerle acá. Para que no sea tan largo, vamos a ponerle 3 en disco, ¿sí? Porque si le ponemos 5 no vamos a terminar más. Lo que hace esto es una clase, ¿sí? En esta clase, en esta parte estamos importando una librería, así como hacemos la invocación en C, ¿sí? El include de librería, en Java se hace de esta manera. Tenemos a la clase Hanoi. La clase Hanoi tiene el método que se va a ejecutar, que es el que controla la ejecución, que es el main. Y después tiene un método, que es el método que efectivamente va a ser el funcionamiento de la torre de Hanoi, ¿sí? Como verán, en Java hay muchas cosas que la forma en que se escribe las sentencias de control son exactamente iguales a como los manejarían en C, ¿sí? Solamente que esto tiene un concepto distinto porque esto es una clase, no se lo ve como un programa en sí, sino que se lo ve como una clase. Ejecutamos. Que no le gusta. Java 8, sí. Arrancó. No está. Bueno. Empieza la ejecución. Empieza a ejecutarse el main. N está valiendo 3. Y hace la invocación a Torre de Hanoi. Entra la primera vez a ejecutar el método, ¿sí? Esto que en C sería una función, para Java es un método. Empieza la ejecución del método, asume los valores de los parámetros, y después, a medida que nosotros le vamos pidiendo que se mueva, como ven, va haciendo lo mismo que en el anterior. Va creando nuevas invocaciones al método, o sea, nuevos mensajes del método, y va retornando. Y lo que va haciendo es nos va imprimiendo los resultados, ¿sí? Ven que funciona exactamente de la misma manera. Esta sería nuestra pila de ejecución, donde cada una de las ejecuciones o de los mensajes al método, digamos, para que se ejecute, se van a ir incorporando al final de la pila. Y cuando se termina, se van eliminando desde el final. ¿Sí? Yo lo incorporo al final, los voy eliminando desde el final hasta que no quede ninguna. ¿Sí? Podríamos hacer lo mismo, ya que estamos, podemos probarlo con el Python. Python, la gran diferencia entre Python y el resto es que, como verán, no tiene punto y coma, ¿sí? La condición es que esté tabulado. La tabulación me indica cuál es el orden de ejecución de cada bloque. ¿El print está bien, profe?
¿Cómo? ¿El print en el código estaba bien? ¿En este? ¿De Python? ¿Sí? ¿Está bien o le falta la S? No, no, son distintas las funciones. Así Ah, se escribe acá. Bueno, arranca la ejecución. Fíjense que acá tiene una forma de ejecutarse diferente. Me muestra, se creó el objeto, empieza a ejecutarse la primera función, que sería el método que está acá, mover torre. Ahí arranca mover disco, que es este otro, ¿sí? Esta que está acá, que dice mover torre, es el que va a alargar la instancia de ejecución, ¿sí? Pues se va a mover disco, y otra vez empieza. Y cuando empieza, va a ir creando la pila donde van a ir estando todas las instancias de las llamadas de la ejecución de esa función. A medida que se va ejecutando las acciones, cuando termina de ejecutar una pila, o sea, una de las funciones retrocede y vuelve hacia atrás, ¿sí? Eso es lo que tiene. Como verán, no es que ejecuta la función y esa la llama a la otra se ejecuta, y cuando se ejecuta la última, termina. Una vez que terminó de ejecutarse la última, retorna el control a la anterior. La anterior se fija si tiene algo más para ejecutar, si es así lo hace, y termina y retorna la que está antes de ella, y así va volviendo. La llamada recursiva hace eso, va hacia un punto y retorna sobre sus propios pasos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a la hora de armar las funciones, nosotros tenemos que saber cuáles son las acciones que vamos a hacer en la ida de las llamadas y si necesitamos realizar alguna acción en la vuelta de las llamadas, ¿sí? Vamos a ir mostrando, a ver. Una vez que está, hasta que llega el último, y finaliza, ¿sí? Y nos muestra exactamente lo mismo. De esta va a esta hasta que quede completo el orden de los discos. ¿Está? Vamos a volver para acá. Pero lo importante es que ustedes entiendan que este concepto es un concepto que es útil eternamente, digamos. No lo vean como que es algo solo de la estructuradora. Bueno, este es el ejemplo del factorial que habíamos hablado hoy más adelante, que el factorial es uno de los ejemplos más claros de la resolución recursiva. Nosotros podemos resolver una función factorial de manera repetitiva, ¿sí? Ahora, es muy tedioso. En cambio, al resolverlo de manera recursiva, si se fijan, la función en sí tiene 4 líneas de sentencias. Tiene un if, un return, un else y un nuevo return. La función es sumamente corta. El factorial de un número lo que va a hacer es ir devolviendo n por el factorial del anterior. Pero si yo tengo el 5, me tiene que devolver 5 por el factorial de 4, por el factorial de 3, por el factorial de 2 y así, digamos, ¿sí? Entonces lo que tiene que ir haciendo exactamente el mismo cálculo un montón de veces. Eso que se va a repetir, que es hacer el mismo cálculo, es lo que nosotros vamos a colocar en la llamada recursiva. Entonces el factorial acá, él lo que va haciendo es recibe un valor de n, pregunta si n es igual a 0, y cuando n es igual a 0, que sería su caso base, va a retornar 1. Si no, va a retornar el valor de n por el factorial de n menos 1. A medida que él va avanzando en la ejecución de la función, me va a ir retornando valores. Y esos valores van quedando en la pila. Cuando vuelve, todos esos valores se van acumulando y al final me queda un solo valor total, digamos. Pero ese cálculo interior que hace la función, lo maneja la función. Nosotros no tenemos que preocuparnos de ir sumando, multiplicando, cambiando esos valores. Lo hace solamente la función internamente, ¿sí? Vamos a probarlo a este. Vamos a leer el valor, le vamos a poner un valor constante si para probar nomás, ¿sí? Igual a 5. Vamos a acomodar el código. Entonces lo que hace mi función factorial es recibir un valor de n, cuando es el caso base retorna 1, y si no retorna n por el factorial de n menos 1. El main
tiene a valor que vale 5 y le pide que muestre el valor del factorial. Arranca, valor, una vez que empezó, vale 5, después arranca a mostrar el print. Cuando empieza a ejecutar el print, por orden de prioridad, la primero que va a hacer es hacer la invocación a factorial número, ¿sí? Por eso no muestra nada todavía, porque recién cuando resuelva esta parte va a pasar a intentar resolver esta parte. Entonces empieza a ejecutarse factorial, es la primera invocación, n está valiendo 5, pregunta si n es igual a 0, le dice que no porque vale 5, entonces va por el else y retorna otra vez el valor de n por el factorial. Ahí vuelve a hacer la invocación, ¿sí? Cuando ingresa, está mandando n-1, o sea que lo que va a ingresar ahora es un 4. Vuelve a preguntar por el 4 y 0, le dice que no, va otra vez a ejecutar nuevamente, o sea, se para en este return. Por orden de prioridad, lo primero que va a hacer es la llamada recursiva. Entonces vuelve a hacer una llamada factorial, enviándole n-1, que ahora está valiendo 3. Otra vez controla el n, vuelve a la llamada recursiva, ahora el n vale 2. Otra vez controla, vuelve a la llamada recursiva con n valiendo 1. Y por último, en la siguiente llamada, n va a valer 0. Cuando n valga 0, él va a entrar por la primera opción del if, ¿sí? Por el verdadero. Y en ese caso, él nos va a estar devolviendo el 1, ¿sí? Cuando él retorna, fíjense que todavía no me está mostrando nada, porque recién ahí él empieza a calcular efectivamente qué es lo que me va a devolver. Empieza a retroceder, cada una va terminando, hasta que llega a la primera llamada, ¿sí? Que era esta que está aquí. Cuando termina esa llamada, recién ahí él tiene el valor efectivamente del factorial y lo puede mostrar. Entonces dice, el valor del factorial es 120. Continúa, hace el return del 0 y termina la ejecución de la función. ¿Se entiende cómo funciona? Profe, Sí, decir. acá también tengo en el DevC, si por Dale, ahí dejo se quieren animar. Bueno, un segundito. de compartirnos. Bueno, fíjense que acá yo tengo el... ¿Se escucha? Sí, nomás. Ahí está. Bueno, fíjense que yo tengo el mismo ejemplo del factorial de un número. Lo que hago es pongo un punto de control. Fíjense que acá está llamando main, está llamando la función factorial, y luego la función factorial, dentro de ella, digamos, se vuelve a llamar a sí misma, ¿sí? Y lo único que hace es pasar el valor n que recibió como n-1, ¿sí? Ahí entonces lo único que hice fue puse los puntos de control, los breakpoints, le doy debuguear, acá me pide el número, por ejemplo ingreso el 5, le doy enter, como yo estoy debugueando, acá yo puedo detenerme, por ejemplo en el n, que fue el valor que yo ingresé, n es 5, 5 es distinto de 0, ¿sí? Y le doy F7 o next line, y entra la función factorial. Fíjense que acá nosotros tenemos n, que es 5, por, y tenemos la llamada a la función. Esto no se resuelve todavía, ¿por qué? Porque, como decíamos, nuestro lenguaje viene ejecutando, ¿sí? En orden, entonces como acá está llamando a una función, se va a esa función, fíjense que la siguiente línea, y efectivamente llegó acá. Y el n, que era 5, n-1 es 4. Ahora lo que recibió fue 4. Como 4 es distinto de 0, ustedes también tienen esta opción, Use CPU Window, y acá vamos viendo cómo se va comportando la función. Fíjense que llamamos la función factorial número con un 5, y ahora la volvimos a llamar con un 4. ¿Sí? Pasa lo mismo, digamos, vengo acá, le doy continuar, llegó acá, está haciendo 4, porque ahora es n4, 4, por, y se encontró con la función, la llamada a la función. Entonces lo que hace, al darle siguiente línea, en lugar de resolver esa operación, entra a la función factorial número, pero con 4 menos 1, 3. ¿Se puede ver? Todavía no estamos resolviendo las operaciones porque se está llamando a sí mismo.
Llama nuevamente n igual a 2, ¿sí? Acá va a ser 2 menos 1, va a ser n igual a 1, y fíjense que ahora recién nos estamos acercando al caso base, porque cuando yo le dé siguiente línea, se va a volver a llamar a sí misma, pero va a ser n menos 1, o sea, 1 menos 1 va a ser 0, y va a caer en el caso base. ¿Sí? Fíjense que acá llamó a factorial con n igual a 0, y a la pregunta, 0, n es igual a 0, me dice que sí, entonces me retorna 1, ¿sí? Ahí me retorna 1, entonces esta función se va a empezar a desapilar. Esta función me dio 1 y me hace 1 por 1, porque n va a ser 1, fíjense que acá le doy siguiente línea, ¿sí? Le doy siguiente línea, ahí está, tengo entonces 1 por la función, que en este caso es 1 menos 1, me volvió 1, 1 por 1 es 1, ¿sí? Le doy siguiente línea, ahora está resolviendo cuando n era igual a 2, ¿sí? Entonces, me va a estar resolviendo 2 por 2, pero esta función anteriormente me devolvió el primer caso, que fue 1, hizo 1 por 1, ahora está haciendo 2 por 1, ¿sí? Ahora está haciendo 3, por lo que devolvió la función, que fue 2, 2 por 1 era 2, entonces está haciendo 3, n es 3, ¿cierto? 3 por 2 me da 6, itera otra vez, está haciendo 4, por lo que me devolvió la función, que fue 6, 4 por 6, 4 por 6, 32, no, 4 por 6, 24, ¿sí? Va a ser la siguiente línea, está haciendo 5, eso no me acuerdo ahora, ¿sí? 5 por 24 me da 120, y ahí me retorna el valor, ¿sí? Si yo me voy al printf, hizo 5 por 24, 120. Como ya no tengo más apilado nada, continúa con su flujo normal, me muestra el valor y luego retorna 0. ¿Sí? Y me dice ahí que el factorial de 5 es 120. ¿Alguna duda? ¿Fue muy rápido? Profe, yo no entiendo cuando usted dice que se va desapilando, por así decir, la función. Vuelve, cuando vuelve. El último No es que termina y vuelve al anterior. No es que va volviendo para... para No es atrás. que se pierden, no se No, van no se perdiendo. pierden. No se pierden. Se van almacenando en la pila y, o sea, es como si se van almacenando en una pila y cuando va volviendo va sacando hasta que se quedan 0 y ahí efectivamente terminaron todos. O sea que una llamada no pisa la otra. No, se coloca después de la otra. Porque una llamada siguiente corresponde a una línea de ejecución de la anterior. Entonces, cuando termina esa llamada, vuelve el control a la línea siguiente, a la última que se estaba ejecutando en la anterior. ¿Lo entendíamos más o menos? Sí, Fíjense, sí. acá estoy queriendo representar. Yo estoy llamando a la función factorial de un número, yo le pasé el 5, ¿sí? Cuando vemos acá que es n, que es 5, es distinto de 0, viene y se vuelve a llamar a sí misma, pero con el valor de 4. Entonces fíjense que ahora dentro de eso estoy llamando a la función, pero con el valor de 4. Como se vuelve a llamar a sí misma, llama a la función, pero con el valor de 3, que es lo que está acá. ¿Sí? No va resolviendo todavía, hasta que llega al caso base, donde n es igual a 0 y retorna 1, y ahí hace 1 por 1, me vuelve 1, y ahí multiplica 2 por 1, me devuelve 2, luego multiplica 3 por 2, me devuelve 6, luego 4 por 6, porque es el resultado, ¿cierto? Como esto está entre paréntesis, va a la operación que está más adentro, y desde ahí empieza a resolver, ¿sí? Hasta que resuelve por último 5, por lo que sería acá el factorial de 4, y esto es igual a 120. Ahí se entendió, sí. ¿Está? Bueno. Seguimos entonces.
Bueno, un comentario sobre lo que están escribiendo ahí en el chat. Dice, por los lenguajes. Sí, si bien Java se usa más que C, Java perdió mucha fuerza igualmente en el último tiempo respecto de todas las plataformas que tienen que ver para web. Para web empezaron a aparecer muchos lenguajes nuevos y por ahí perdió un poco de fuerza, pero sigue siendo igual uno de los lenguajes más usados, ¿sí? C# se usa hasta cierto punto, tampoco es que se usa tanto. Y para lo que es videojuegos, sí, son lenguajes muy fuertes. Igualmente, para robótica no es que se usa mucho C y C++, que dice Augusto, lo que se usa son variantes. C sería como el lenguaje padre, y en realidad lo que se utilizan son otros lenguajes que al C le agregan un poco de... le agregan librerías y le agregan nuevas funciones que tienen que ver con la electrónica. Pero no es que se usa C en crudo, se usan variantes de C. Pero también se puede programar juegos, ¿eh? No crean que queda exclusivo. Por supuesto que no van a tener una interfaz gráfica tan interesante, pero hay juegos como, por ejemplo, van a encontrar, a ver, acá hay uno, a ver si lo puedo mostrar. Se puede programar. Este es un juego que está programado, ¿sí? Esto es un Arduino Nano y una pantallita OLED. Y se puede programar el juego para ahí, digamos. Este es un ejemplo de un juego, a ver si se lo ve más completo. Está muy lento internet. A ver si puedo abrir otro. Este es otro, el Doom. ¿Sí? A ver si se detiene esto. El Doom. Todos conocen el Doom. Sí, mítico. Bueno, el Doom, por supuesto que no lo vas a ver así, digamos. Lo vas a ver así, pero se puede jugar. Y eso también está programado en un Arduino. El lenguaje es Arduino, que es un pseudo C en cierta manera. El lenguaje de Arduino se maneja con sentencias muy similares a C, pero con la incorporación de sentencias que tienen que ver específicamente con la electrónica. Pero fíjense que eso se está haciendo en una pantallita súper chiquitita y se puede trabajar. Estos son proyectos abiertos que uno los puede buscar en internet y replicarlos, ¿sí? Hay una página que es esta, que les muestra un montón de proyectos que se pueden replicar. Son todos proyectos abiertos y fíjense, todo esto son de juegos, utilizando ese mismo criterio. No son juegos con una interfaz súper gráfica, pero están buenos para aprender a programar y para ver algo distinto. O sea, realmente están muy buenos como para aprender a programar y entretenerse un rato, ¿sí? Para el que le interese, les pongo el link. Ahora les copio el link en el chat. Bueno, volviendo a nuestro tema. Este es el ejemplo sobre el que vamos a trabajar. Lo que queremos es codificar una función que permita mostrar todos los números menores a n a partir de un número x cualquiera en forma ascendente y descendente. Y ahí les muestro un ejemplo. Cuando n vale 5, ¿sí?, que va a ser mi límite superior, y x vale 2, lo que me tiene que mostrar por pantalla es flecha 2, flecha 3, flecha 4, flecha en el orden contrario, digamos, 4, 3 y 2. ¿Se entiende el ejercicio? No, yo no estaría entendiendo. Lo que tenemos que hacer es una función, ¿sí?, que muestre eso por pantalla. Esta parte. Claro, pero me refiero a qué significaría flecha para un lado 2 y la flecha Lo que te invertida. estamos indicando es solamente que te va a mostrar guión, flechita 2. O sea, guión, símbolo mayor 2. Visualmente te parece una flecha, pero es un guión y un símbolo mayor.
En vez de que te muestre 2, 3, 4, 4, 3, 2, la idea es que te muestre a la ida, por eso te pone la flechita, y a la vuelta las flechitas inversas. Esa es la salida por pantalla solamente. Sería entonces a partir del X que se ingresa, digamos. A O sea, partir del X, por eso le dice, codificar una función que permita mostrar todos los números menores que n, vos vas a incorporar el valor n, a partir de un número X cualquiera. Vos le vas a decir cuál es el X. O sea, el usuario te dice, mi n es 7 y mi X es 3. Entonces vos tenés que mostrar por pantalla 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3. claro, y la flechita indicaría si es sentido ascendente o descendente. Listo. Claro, es solamente un detalle gráfico, si lo querés ver de esa manera. Bueno, son las 3:28. Tómense 10 minutitos para pensar esto y plantearnos una solución. Y ahora lo vemos entre todos, lo resolvemos, pero quiero que planteen ustedes de qué manera, o tómense 15 minutitos. Sería a las 4 menos cuarto. Vamos a ver qué soluciones plantean ustedes, ¿sí? Intenten resolverlo y nos volvemos a conectar en 15 minutitos. Bueno, ¿pudieron hacerlo? ¿Alguno terminó? No, profe, yo estoy pensando todavía cómo hacerlo. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, el ejercicio nos decía, y la salida era así, nosotros teníamos, decía así, n era igual a 5 y x era igual a 2, ¿sí? Entonces lo que íbamos a mostrar es 2 o sea, esta, en definitiva, es la salida impresa, ¿sí? Vamos a hacer nuestro programa. stdio.h. Y vamos a tener nuestra función. La función, vamos a ponerle un nombre. A ver, mostrar números, ¿sí? Tiene que mostrar solamente, no va a devolverme nada, así que va a ser un void. Mostrar números, ¿sí? Y tenemos el main. Vamos a ir analizando por parte. ¿Ninguno pudo resolverlo? ¿O hay alguien que haya podido resolver? A ver qué dice. Leandro, yo recién, hoy empezamos con el TP, con el nuevo TP, sí, con el TP7, que es recursividad, Leandro. Está publicado en el aula virtual el TP. Yo no entiendo muy bien todavía el tema. Yo hice dos funciones, una para las partes ascendentes y otra para la parte descendente. Sí, se tiene que integrar todo, Raúl. Copiame el código de la función de una de las funciones, si querés, en el Slack, y vemos cómo integrarlas. ¿Alguien más que haya hecho algo? ¿No? No, la verdad que no se consideraría hecho algo, ¿no? Bueno, a ver, vamos por parte. Primero, dijimos que nuestra función recursiva tiene que tener un condicional, tiene que tener un caso general y un caso base. ¿Cuál es el caso base? ¿Cuándo tiene que terminar? Cuando sean Porque lo que iguales, hace- cuando sean iguales, ¿quiénes? X y N. X y N. O sea que si nosotros tenemos nuestra función, vamos a hacer, esta es nuestra función. Nosotros acá adentro vamos a tener un if, seguro vamos a tener un if porque dijimos que tenemos un condicional, ¿sí? Que ese if puede o no tener un else, no sabemos, podemos ponerle y en todo caso después lo sacamos, ¿sí? No sabemos todavía si recibe o no parámetros, pero sabemos que él va a tener que cortar con la igualdad, o sea que el caso base va a ser cuando x sea igual a n, ¿verdad? Sí. Por el caso base, nosotros tenemos que hacer algo cuando llegue a esa igualdad, que x vale n. Él tiene que hacer algo, Y tendría que cambiar la dirección de la flechita. cambiar la dirección de la flechita.
Y cuando es el caso general, ¿qué tiene que hacer? Y ahí ¿Qué es lo tiene que que- comparar si es mayor o menor. Pero ya comparan la Ahí, igualdad. Entonces cambiamos la pregunta, comparamos en vez de que sea por la igualdad, comparamos por el menor. ¿A eso te referís? No, usted preguntó por el caso general. Sí. En el Este es mi caso, caso base, significa que mi caso general es este. claro, por eso yo dije en el caso general deberíamos comparar si es mayor o menor, digamos, y dependiendo de eso ir imprimiendo de manera ascendente o descendente. Pero volvemos a preguntar, ¿y cuándo va a ser? Pero en realidad nunca va a ser mayor X que N. Y dice, X siempre va a ser menor a N, dice un X cualquiera, por eso más yo pero tiene considero. que ser menor que N porque te dice ahí, los números menores a N a partir de X. Si vos le pones un X que es mayor, directamente no lo va a hacer. Ah, ok, o sea Cuando vos tenés- que ellos... Cuando vos tenés una recursión, tenés dos posibilidades. O es el caso base o es el caso general, no tiene un intermedio, digamos. En este caso, el caso base es X es igual a N. El caso general, X es menor que N. Siempre. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿qué va a hacer cuando X sea menor que N? Y le va a imprimir y va a sumar 1. Va a imprimir y va a sumar 1, va a imprimir. Vamos por parte. Imprime, ¿qué imprime? Y imprimiría las dos variables con la flechita correspondiente. O sea, imprimiría a X y a N. A ver, X y N, ¿qué son? espera, tiene que imprimir. Tiene que imprimir a X en realidad. ¿Pero qué? ¿De dónde sacó X y N? Y van a tener que ser parámetros. O sea, Van a tener que ser parámetros. O sea que acá yo voy a tener un parámetro que va a ser el parámetro X y otro parámetro que va a ser el parámetro N. ¿Sí? Entonces acá este es Px y este es Pn. O sea que yo aquí tengo un entero que es X y un entero, perdón, y otro entero que es N. ¿Sí? Y le puedo pedir al usuario, por ejemplo, en F, ingrese el valor de X, ¿sí? Y hago un scanf y lee porcentaje de, porque es un entero, y lo guarda en la dirección de memoria de X. Hacemos lo mismo para N. Ingrese el valor de N, en F, porcentaje de, y leemos, ahí está, en N, ¿sí? Ahí tengo los dos valores. Esos son los valores que yo se los voy a pasar después a mostrar números para que lo haga. Mostrar números empieza y pregunta si X es igual que N. Dice que cuando no es el caso base, nosotros queremos mostrar. Y vamos a mostrar, de acuerdo a lo que nos decía, primero teníamos que mostrar hacia dónde, hacia adelante. ¿Sí? De manera ascendente, dice. O sea que tenemos que mostrar esto. Eso es lo que vamos a poner acá. Vamos a decirle que muestre esto, y que muestre un número. Y salta la línea acá. ¿Qué número va a mostrar? A N. ¿A A N? X. A X. Parámetro X, ¿sí? ¿Y después qué va a hacer? Ya lo mostró. Le suma 1 a X. Le suma 1, hace parámetro X igual parámetro X más 1. Se me ocurre, no sé, para poder ir hasta llegar al PX igual a PN. Por un lado, volvemos a la función recursiva. La función recursiva tiene un condicional, lo pusimos, está acá. ¿Sí? Llamaríamos de nuevo la función haciendo esa suma. Llamaríamos de nuevo la función, ahí está. Entonces acá hacemos la llamada a la función. Nuestra función se llama mostrar números. ¿Y qué le pasamos a mostrar números? La primera vez, supongamos que ingresó valores, ¿sí? Acá ingresó que X es igual a 4. Y acá ingresó
n es igual a 7, ¿sí? Acá hicimos la llamada a la función, mostrar números, y le pasamos x y n. O sea que ingresó en la función un 4 y un 7. La primera vez compara el 4 contra el 7, le dice que no son iguales, viene y muestra acá el 4. La segunda vez, ¿qué tiene que mostrar? Y va a tener, hay que mandarle de nuevo a n y a x más 1, o sea, px más 1. P de x más 1. Y a P de n. ¿Ah? Bueno, vamos a probarlo. Hasta ahí, esto se llama ejemplo recursivo. Vamos a ponerle, vamos a ejecutarlo. Ingrese el valor de x, era 4. Ingrese el valor de n, es 7. Nos muestra 4, 5, 6. Ahí está bien. ¿Nos mostró bien o no? Sí, sí, sí. Igual caso base, no hizo nada. Y ahora en el caso base podríamos hacer la parte descendente, digamos. No, Pero el caso, no, porque es entera, claro. el caso base se va a ejecutar esa vez. Acá lo que hizo es, cuando ejecutó esta parte, ¿sí? Cuando hizo esta ejecución que nosotros pusimos 4 y 7, para ejecutar esto, él llamó para que se ejecute mostrar números. Se ejecutó una vez, quedó con la espera mostrar números una vez. Volvió a llamar a mostrar números para que muestre el 5. Segunda vez. Volvió a llamar a mostrar números para que se ejecute el 6. ¿Sí? Volvió a llamar a mostrar números, enviándole el 7. Cuando envió el 7, le dijo que el 7 es igual al 7. Y quedó el caso base. Ahí quedó. Cuando volvió hacia atrás, ya no hizo nada, no hizo nada, no hizo nada, no hizo nada. Mi pregunta es, por el caso base, ¿nosotros tenemos que hacer algo? Hay que mostrar algo en la pantalla por caso base, que es cuando n es igual a x. Y ahí, profe, ¿no podría ser lo mismo pero descendiendo? Ah, no, porque pierde la igualdad. Acá decís vos, para. No, yo decía en el if que ponga lo mismo, pero con menos, pero ahí va a perder la igualdad y va a volver otra vez al else. Acá con menos. Claro, no podría ser porque pierde la igualdad. Claro. O sea, con Pero un while, igualmente, pero no sé si en sería correcto eso. nunca va a cortar, porque cuando llega el caso base va a volver a arrancar y va a volver a arrancar. Claro. Profe, ¿y si hacemos la impresión, y si en el if, o sea, en el caso base, hacemos la impresión de la vuelta? Sí, mira. O sea, cuando haga eso, es una función, es una llamada recursiva infinita, porque se queda acá, no corta nunca, sigue. O sea, cortó porque se dio cuenta que era infinito nomás. ¿Sí? Esto acá no va. Recuerden que cuando nosotros tenemos una función recursiva, la función recursiva tiene un condicional que me determina la diferencia entre el caso base y el caso general. Y la llamada recursiva, o sea, la autoinvocación, siempre está en el caso general, nunca por el caso base. El caso base no puede haber una llamada recursiva. La última parte que dijeron no escuché, repetime. No, que estaba pensando que nosotros entramos al if una sola vez. O sea, a la condición de verdadero entramos una sola vez. Sí. Entonces no se va a poder imprimir la vuelta, digamos, la No. parte esa. Nosotros es como cuando se empieza a ejecutar esta parte, ¿sí? Empieza a generarse una pila de ejecución, ¿sí? Supongamos que esta es la pila. Entonces, arranca acá al principio, la primera vez, cuando hace esta línea mostrar números, hace la invocación desde el main, empieza y acá se ejecuta por primera vez mostrar números. Donde está valiendo n, está valiendo 7, ¿sí? Y x está valiendo, que son p de n y x de n, digamos, y este está valiendo 4, ¿está? Empezó la llamada. Cuando ingresa y se da cuenta que son distintos, que no son iguales, va por el else y le pide que se ejecute de nuevo, o sea que en pila entra la segunda invocación. Ahora, cuando ingresa,
Px y Pn, los valores van a ser, n se mantiene en el 7 porque es el que no cambia, ¿sí? Pero x cambió, ahora está valiendo 3. Igualmente siguen, está valiendo 5. Igualmente siguen siendo diferentes. Entonces vuelve a invocar. Cuando vuelve a invocar, se genera el tercero. En esa tercera llamada, n sigue valiendo 7, pero x ahora vale 6. Siguen siendo distintos, vuelve a invocar. Va a la cuarta llamada. N sigue valiendo 7, y ahora x vale 7. Son iguales. Entró por el else, ¿sí? Hasta esto, lo que él fue haciendo fue, aquí, cuando le correspondía, ¿sí? Vamos a hacerle otra columna. Ahí está. Cuando le tocó la primera vez, él lo que imprimió fue así, un 4. Acá. Un 4. La segunda vez, él imprimió un 5. La tercera vez, él imprimió un 6. Cuando llegó al caso base, él no tiene que imprimir nada, porque tiene que imprimir los menores al n, no el valor de n, y él está parado en el valor de n. Esto es lo que está en la pila de ejecución, ¿sí? Cuando termina el caso base, esta es la función que concluyó. Termina, desaparece y le devuelve el control al anterior. Esta quedó. Esta función había ejecutado esta línea y esta línea. Cuando ejecutó esa línea, imprimió esta flecha 6 y vuelve y el control le retorna a la línea siguiente de él. O sea que el control se queda acá. Y después sigue aquí y sale. Ahora la pregunta es, cuando vuelve, ¿yo puedo hacer algo antes de que salga del else? Él está volviendo. Cuando vuelve, él está parado aquí, después se va a parar aquí, después se va a parar aquí. ¿Se entiende esa parte? Ah, ¿querés que agrande esta parte? En el mismo else se llama la función descendiendo. Sí, en el mismo else. Mostrar números. ¿Quién dijo eso? Lucas. Sí, aquí. Para descender hacemos px menos 1, así. No, me parece que a n hay que restarle, profe. n. Sí, hasta que lleguemos a x. Y vamos imprimiendo n, ¿o no? ¿Y dónde imprime? Cuando vuelva a llamarse, cuando se vuelva a llamar la función acá, Sí, él va a imprimir el valor de x. Fíjense lo que va a pasar acá. sí. Y no va a ser n. Acá tengo 4, 7. Se descontrola, no entiende nada. ¿Sí? Nosotros no necesitamos volver a llamar a la función. Nosotros vamos a trabajar en esta línea, pero no vamos a volver a llamar a la función. Lo que vamos a hacer es volver a mostrar. Cuando él está retrocediendo, él quiere mostrar un valor. ¿Es el mismo valor que tenía cuando estaba ascendiendo o no? Cuando él está parado en ese punto, fíjense, él quedó parado aquí, mostró el 6, retrocedió, ¿sí? Y quedó en esta línea, en el print. Él mostró el 6 y está parado aquí, con ese valor. ¿A quién tiene que mostrar? No sé si era otra vez 6 o ya iba 5, no recuerdo la consigna. Aquí, el 6. Debe mostrar 6. O sea, él Sí. acá tendría que mostrar así, 6. ¿A quién tiene que mostrar acá? Al 5. ¿Seguro? Aquí. Yo quiero mostrar este 6. ¿De dónde lo saco? Ah, de P. N. O de P. ¿O cualquiera de los dos están valiendo lo mismo o no? No, no está valiendo lo mismo. Sí. N Sí. no cambió nunca. N siempre vale 7. Ah, X entonces. X. ¿Sí? Cuatro, 7. Cuando empieza a invocar, ¿sí? Por cada vez que él invoca la función,
se genera una nueva ejecución. La primera vez, n vale 7, x vale 4, imprime al 4. La segunda vez, n vale 7, x vale 5, imprime al 5. La tercera vez, n vale 7, x vale 6, imprime al 6. La cuarta vez, porque hay una cuarta vez que se ejecuta, n está valiendo 7 y x está valiendo 7. Ahí es cuando entra el caso base. Por el caso base no tiene que hacer nada. Corta y vuelve a la llamada anterior en esta. Esta había impreso lo suyo, había llamado a la siguiente, que era esta, y la siguiente línea es mostrar de vuelta lo que vos tenés. Él tiene un 6. Cuando termina de hacerlo, vuelve a esta llamada. En esta llamada, él había mostrado lo suyo, había llamado a esta, y le queda hacer lo siguiente, que es volver a mostrar el valor que él tiene, que es el 5. Acá muestra 5. Cuando termina, retorna en esta. Esta había mostrado su valor, había llamado a la siguiente, y ahora tiene que volver a mostrar. Entonces ella muestra 4. Termina, era la primera llamada, retorna el control al return. Se entiende el concepto de que va y vuelve. Y en la vuelta, si tiene que hacer alguna acción, la hace. Profe, la vuelta no me queda claro. O sea, ¿por qué repite tantas veces? Eso es lo que no me queda claro. Si hay una sola... función, a ver, primero, lo primero que tenemos que modificar en esta función es que por el caso base no hace nada. Entonces, ¿tiene sentido que nosotros hagamos esta pregunta así? No, profe. No, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que cambiar es, a nosotros no nos interesa cuándo llegó el caso base, nos interesa todos los anteriores. Cuando llegó el caso base ya no va a hacer más nada, que es la igualdad. Entonces, para nosotros lo que nos interesa es saber que sean menores. Cada vez que un número es menor, tiene que mostrarse el número, ¿sí? Que lo ves acá. Y tiene que pedir que muestre el siguiente número. Cuando arranca a ejecutarse la primera vez, se ejecuta, ¿sí? Con un valor. Le dice que es menor. Ejecuta esta línea. Cuando ejecuta esta línea, después manda el control a la ejecución de esta línea. Cuando ejecuta esta nueva línea, es como si nosotros tuviéramos otra vez una segunda función. ¿Sí? En esa segunda función que nosotros tenemos, él está parado otra vez al principio. Esta sería la 1, esta sería la 2. En esa segunda función, acá entró, supongamos que cuando se ejecutó la primera vez, acá mandamos el 4 y el 7. En la segunda, acá entró el 5 y el 7. ¿Sí? Cuando entró ese 5 y ese 7, se está ejecutando la segunda vez. Muestra por pantalla esto y se para en esta línea. Le pide que se vuelva a ejecutar. O sea que lo que hace es, vuelve a hacer la ejecución de otra función. Esta sería la tercera ejecución. En esta tercera ejecución, acá entró el 6 y acá entró el 7. Viene, imprime el 6 y le pide que ejecute esta línea. Esta línea implica que se vuelve a ejecutar la función. Es la cuarta llamada. En la cuarta llamada, acá ingresó un 7 y acá ingresó un 7. Controla el if y le dice que esto es falso. O sea que esta función termina, desaparece la ejecución y se para en la línea siguiente la que la llamó. La llamó desde aquí, devuelve el control a esta línea. Muestra lo que ella ya tenía. Terminó de mostrar, finaliza el if, ya no tiene más nada, sale de la función. Termina la función y se para en la línea siguiente en la que la llamó, que es esta. Muestra, perdón, en esta, digo. Muestra lo que tenía que mostrar, termina la ejecución, sale otra vez y vuelve el control a la llamada de la primera vez que se ejecutó la función. Por eso es lo que yo les digo, que va, en cada vez que va llamando, que se autollama, va hacia adelante. Cuando termina de ejecutar todo lo que le corresponde en las llamadas, empieza a retroceder. Y en ese retroceso se va fijando si en cada llamada anterior le quedó alguna sentencia sin ejecutar.
Si le quedó una sentencia sin ejecutar, la ejecuta. En nuestro caso, esa sentencia sin ejecutar es esta. Cuando él iba, ejecutaba esta. Esta era la llamada a la siguiente, o sea, se fue a otra. En esa otra, ejecutó esta. La volvió a llamar, se fue a otra, y así, hasta que llegó al caso base. Cuando llegó al caso base, empezó a retroceder. Y por cada una retrocedía a la línea anterior. Ejecutaba y volvía, hasta que llegó a la primera, y en la primera devolvió el control al programa principal. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Este es el práctico sobre el que vamos a trabajar, ¿sí? El objetivo del práctico es que ustedes puedan conocer y afianzar el concepto de recursividad, que puedan identificar cuáles son las diferencias de implementar un algoritmo con una implementación iterativa o una implementación recursiva. En los dos casos yo estoy repitiendo acciones de una manera diferente, digamos, ¿sí? Pero en los dos casos yo estoy repitiendo. Y que aprendan a implementar algunos algoritmos de tipo recursivo. Para esta serie vamos a dedicar 2 clases. El primer ejercicio les dice, escribir un programa que permita mostrar por pantalla una cuenta regresiva a partir de un valor ingresado por teclado, programar una función recursiva que al llegar a la cuenta 0 informe que el tiempo se ha agotado. O sea que si el usuario le dice que quiere una cuenta recursiva desde el 10, el programa tiene que empezar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 hasta 0. ¿Sí? Que es bastante parecido a lo que estuvimos haciendo. Escribir un programa que, a partir del ingreso de un número entero, y mediante la utilización de una función recursiva ver binario, permita visualizar el número binario equivalente por pantalla. O sea que si ustedes ingresan 8, el programa le tiene que mostrar por pantalla 1000. El 3, escribir un programa que permita ingresar un número entero positivo y luego mediante una función recursiva muestre el número de forma invertida. O sea que si ingresaron el 123, le muestre el 321. Solamente mostrar, ¿sí? No cambiar el valor. Y así tienen varios ejercicios. En total son 2 ejercicios con los que pueden practicar. Si no tienen ninguna duda, empiecen a trabajar, ¿sí? Traten de resolver los ejercicios por lo menos hasta el ejercicio 5 o 4 para el martes. Así podemos avanzar el martes con cuáles son las dudas que se le plantean de los primeros ejercicios y avanzar sobre la resolución de los siguientes.